comunicación. Hola, muy buenos días, Dios los bendiga. Me estuvieron hablándole aquí al equipo audiovisual, Dios los bendiga, bienvenidos. Soy Julio Ernesto Paredes desde la vereda Zabaletas, en Tuluá, la República de Colombia. Estamos juntos los hermanos de este sector y mi persona, adorando al Señor desde las 10 de la mañana, intercediendo, orando, reprendiendo, y el Espíritu Santo ministrando nuestras vidas, nuestro interior. Queremos que Él, el Espíritu Santo, traiga revelación, traiga vida, traiga conocimiento a nuestro ser, que nos eleve el nivel de sabiduría, sabiduría que viene de lo alto, sabiduría de Dios para vivir bien esta vida, para esperar en esta vida bien vivida a Jesucristo con los brazos abiertos. Y nosotros le damos la bienvenida a todos ustedes con un fuerte aplauso. Nos alegra mucho que usted reproduzca o esté en este mismo instante viendo esta reunión y escuchando esta predicación, esta información que trae el Señor por el Espíritu Santo. A Él le pedimos guianza y orientación, al Espíritu de Dios. Muy bien, mis amados amigos, mis amados hermanos. Sí, amén. El jueves estábamos hablando y empezamos a hablar en Primera de Tesalonicenses, y vamos a recordarlo rápidamente. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 16. Primera de Tesalonicenses 5, 16. En adelante, hasta el 24 dice, de el 16, Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 16, en adelante dice: estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz, y haced todo esto, el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, veíamos cada uno de estos renglones de la Escritura y nos preguntábamos si podríamos de verdad cumplir con estos requerimientos que hacía el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica y pues a la iglesia presente y vigente en este tiempo. ¿Ven? Están siempre gozosos con tanta calamidad, coronavirus, problema económico, desempleo, problemas familiares, etcétera. ¿Será que podemos estar siempre gozosos? Nos preguntábamos, ¿podremos orar sin cesar? ¿Podremos estar todo el tiempo con una actitud espiritual, orando? ¿Podremos nosotros dar gracias a Dios por todo? ¿Lo hemos hecho como cristianos tal vez? ¿Hemos dado gracias cuando nos ocurre una calamidad? ¿Hemos dado gracias cuando las cosas no funcionan ni fluyen tal cual esperábamos que ocurrieran? ¿Qué cree usted? Pero dice, esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Dios quiere que estemos siempre gozosos, que tengamos una actitud espiritual 24 horas al día y que demos gracias por todo. Pienso que muchos nos hemos rajado, acá en Colombia rajado hemos fallado la prueba al encontrarnos con nada más estos 3 versículos, faltan todavía otros 4 para abajo. Si podemos cumplir con eso. La idea es, según el contexto bíblico completo, que el Espíritu Santo, al venir a la vida de la persona, del creyente, del penitente arrepentido que acepta el señorío de Jesús, que lo confiesa y que cree en su corazón de su resurrección y de todo lo que implica para nuestras vidas esa resurrección. Sí. Amén, amén. El Espíritu Santo, estando ya dentro de ese cuerpo, debe funcionar en armonía y compañerismo. Oh, qué bonito esto. El Espíritu Santo debe operar en armonía y compañerismo con usted mismo, con
usted mismo. Él advierte, Él enseña, Él guía, Él acompaña y tú tomas la decisión. Entonces sabemos que las personas que tienen el Espíritu Santo podrán muchísimo, pero muchísimo más fácil cumplir estas cosas que cualquiera que se proponga tener alegría buscando como método el dinero, el placer, el trabajo, el éxito, etc. Amén. Porque el gozo es algo permanente y espiritual. En cuanto a la alegría que producen los triunfos y los logros, son absolutamente emocionales, almáticos y, por tanto, temporales. Cuando nosotros por el Espíritu Santo nos encontramos con la revelación de que ya nuestras vidas van a ir a la eternidad por la obra que hizo Jesús en la cruz del Calvario y nuestra fe en ello, entonces nuestro espíritu se mantendrá en una actitud de gozo que va a llegar hasta la eternidad. Amén, amén, amén. Así que sí era posible, la respuesta es sí, es posible. Pero tiene que haber un grado de esfuerzo, tiene que haber una decisión, tiene que haber una iniciativa del creyente de querer conformarse a la imagen de Dios. Entonces el proceso echará a andar. Los procesos en la vida cristiana se demoran tanto como tu actitud lo permita. ¿Me dicen amén, por favor? Gloria a Dios. Ahora, orar sin cesar. El cristiano regular, el cristiano de iglesia, de Biblia, de oración, es una persona que se levanta y está pensando en Dios, en su palabra, en sus promesas, y tiene esa vida desarrollándose minuto a minuto y segundo a segundo, de acuerdo a lo que está escuchando de la palabra, a lo que está leyendo de la palabra y a lo que está ejecutando de esa palabra. En Apocalipsis capítulo 1 dice: bienaventurado el que oye, lee y hace la palabra de Dios. Y está en una continua evaluación, buscando planes de acción para mejorar, para parecerse más a eso que le denominamos una meta. Pero eso no es un algo, sino un alguien. Queremos ser semejantes a Cristo. Amén. Entonces mantenemos una actitud espiritual, tenemos una actitud espiritual permanente, consistente en esos pensamientos, en esos planes de acción, en esos deseos de mejorar y en una conversación continua e ininterrumpida, en una conversación ininterrumpida con el Espíritu Santo. Amén. Es posible para el que tiene el Espíritu Santo dentro, es posible. Amén, amén, amén. Sí, amén. Tu mente es tan impresionantemente completa que tú puedes estar en el Espíritu teniendo una conversación con Dios y estar haciendo con excelencia las labores cotidianas. Amén. Así es. Mantener una... Mira, te voy a traer esto a colación. En una ocasión alguien que era ciego, al morir el piloto en el que él iba de un infarto cardíaco, se comunicó con la torre de control del aeropuerto más cercano, y un piloto experimentado en tierra en esa torre empezó a dirigir a la persona de cómo debería hacer, de a dónde debería girar, de qué cosas se iba a encontrar, y él en su mente tenía que estar ejecutando esas maniobras hasta lograr aterrizar el avión, y lo hizo de manera excelente porque tenía una comunicación ininterrumpida con aquel que era
un piloto experimentado. Entonces, cuando nosotros mantenemos esa comunicación con Dios en el Espíritu permanentemente, es cuando usted y yo escuchamos esas voces y estamos a punto de caer al vacío en una tentación. Cuando estamos ofuscados y decimos no quiero regresar nunca más a esa iglesia, que no me quieren, que no me aman, que está muy fuerte, que está muy pasito. El Espíritu Santo te está hablando allá porque nunca se apagó el teléfono y te está diciendo regresa. Vas a tomar una decisión que no te conviene a ti, tampoco a tus descendientes. Es esa voz que nosotros escuchamos cuando vamos a empezar a hablar mal, a difamar, a dañarle la imagen a una persona. Y dice, un hijo de Dios no debe incurrir en estas conversaciones, pues las malas conversaciones pervierten las buenas costumbres. Es esa comunicación permanente, nunca se acabaron los datos, jamás se interrumpió el wifi, siempre llegó la señal. Es posible orar sin cesar, es posible siempre preguntarle al que está en la cabina, al que sabe cómo aterrizar el avión, al que sabe cómo conducirlo, cómo operarlo. Es bueno mantener el teléfono celular encendido y conectado con ese que sí sabe cómo es que debemos maniobrar. ¿Ven? Dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios. Corazones agradecidos a partir del trabajo espectacular, completo, majestuoso, impresionante y esforzado que hizo Cristo hasta hacerse obediente a la muerte y muerte de cruz. Amén, amén, amén. Así es. A partir de ahí, a partir de esa bienaventuranza, a partir de ese momento, las personas encontraron un puente tendido y despejado para que regresásemos a la presencia de Dios. A partir de ahí, el corazón del ser humano, y a partir de que cada persona se arrepiente y viene a los pies de Cristo, viene y tiene una revelación, y un corazón agradecido empieza a forjarse en su interior. Amén. Somos deudores, no le hacemos favores a Dios. Dios nos hizo y nos dio su favor a nosotros, favor que durará hasta la eternidad. ¡Aleluya! Cuando reconocemos eso, entonces vemos que todos los recursos que tenemos a nuestro alrededor, el computador, el televisor, el celular, son cosas que el hombre hizo con ya elementos que se encontraban en la tierra. Y la inteligencia que utilizó el científico para hallar la vacuna, para hacer esto y aquello, se la entregó también el Señor, junto con los elementos que encontramos en toda la creación. Entonces, al abrírsenos los ojos de esa forma, vamos a entender, junto con las promesas del Señor, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le aman. Todo lo que nos ocurre finalmente opera para bien a los que aman a Dios. Todas las cosas nos ayudan para bien. Entonces empieza ese corazón a latir gratitud para con el Señor. Sí es posible, sí es posible dar gracias a Dios por todo, a partir de la revelación de la cruz del Calvario, la obra de Jesús para liberarnos eternamente del pecado y la maldición. ¿Se da cuenta? Sí es posible. Luego dice, no apaguéis al Espíritu, verso 19, no menospreciéis las profecías, y examinadlo todo, y retened lo bueno, y absteneos de toda clase de mal. ¿Cómo se logra eso? Honrando la santidad, teniendo una vida apasionada por el Señor,
¿Cómo sería un matrimonio a los 30 años con la pasión de cuando eran novios? Creo que nunca habrían problemas. Creo que nunca cesarían las flores y las palabras amorosas. Creo que nunca estaría sobrando un buen masaje, un buen abrazo, un cálido beso. Amén. Se necesita este romance, se necesita este apasionamiento. Por eso la Biblia dice: acuérdate de la mujer de tu juventud. No quiere decir que vaya a ir usted a su primera novia. Quiere decir que la que está contigo, que te acompañó durante todo el camino, merece que tú la ames, la consientas y la trates como cuando fueron novios, cuando tenía la piel tersa, cuando la gravedad no operaba en ella nada. Aló. Amén, amén. Comparando con la relación de ustedes, yo con Jesús. Podremos nosotros caminar en todo esto que dice para no apagar el espíritu, recordando el primer amor, las lágrimas que nos vertieron de nuestros ojos al encontrarnos con la ocasión y la posibilidad de ser perdonados de todos nuestros pecados. Amén. 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 Y esa paz, ¿no?, que respaldaba y garantizaba que lo que estaba ocurriendo era real y que Dios, el gran Dios, el inmenso, el infinito Dios, se había acercado justamente hasta tu mejilla para enjugar esa lágrima. Aleluya. Allí creció un amor, allí hubo un fuego, allí hubo una emoción. Todo se integró de nuestro ser a responderle al amor que Dios nos estaba ofreciendo de par en par. Pero con el tiempo, como que se desgasta, ¿no? O como que se pega. Saqué mi moto de 4 años de tenerla guardada, y cuando la fui a arrancar estaba pegado el motor. A veces las cosas se gastan por el maltrato, pero hay veces que las cosas se dañan porque no las usamos mucho. Y aprendemos a visitar al Señor como quien visita a un amigo, de cuando en cuando. Y por eso se apaga el espíritu. Cuando un tizón, un carbón se separa del cúmulo, del montoncito de carbones encendidos, la tendencia de ese carboncito es a apagarse. No le pueden contagiar el calor los otros carbones. El espíritu se apaga porque nosotros no queremos escuchar su reprensión, no queremos escuchar su guianza, su instrucción. Y poco a poco se va secando la relación. Pero no dejéis apagar al espíritu. No quiere decir, bueno, les justifico lo que ustedes hagan. Dice, no, ustedes deben procurar apasionarse de nuevo por el Señor, a releer las cosas que lo enternecieron de Dios, a rememorar esa ilusión de estar con Dios para siempre y la posibilidad intacta de poderlo tener en la cruz del Calvario por parte de Jesús. Amén. Entonces el Espíritu y tú volverán a tener esa relación, ese fuego, esa pasión. Y no hay nada más temido por Satanás que un restaurado. Que un restaurado. Una persona que bajó su nivel, una persona que tuvo problemas con Dios, que se enfurruñó, que salió precipitadamente enojado porque no me dio como yo decía. Esas personas restauradas son ampliamente temidos por Satanás, porque cuando vuelven y se encuentran con su amor, cuando vuelven y se encuentran con Jesús, cuando se dan cuenta de que Jesús no estaba allí esperando para darle con un martillo y señalarlo y pisotearlo y despedazarlo, sino que lo estaba esperando con los brazos abiertos. Amén. Para restaurarlo, para componerlo, para perdonarlo, para indultarlo.
para traerlo de nuevo a la acción, al romance, a la pasión. ¡Wow! Se convierte en un arma letal para los planes de Satanás. Entonces sí se puede, pero dice, no apague el espíritu, es decir, mantenga encendida la llama, la relación con el Espíritu de Dios. No menospreciéis la profecía. Y hablábamos de esto, queridos hermanos y amigos, de que en una ocasión, por ejemplo, mi esposa había llevado 10 vasos diferentes, y en el transcurso de la predicación cambiamos el agua, le daba un sorbo y la cambiábamos de vaso. Ella se levantaba y lo hacía. Y finalmente la ilustración quería decirle a las personas que lo más importante no era el vaso. Me trajo vaso metálico, acero inoxidable, unos vasos todos desechables, un vaso abollado, o uno que era de porcelana y no tenía la orejita, vasos bonitos, vasos de cristal, vasos para cuando llega la mejor visita a la casa, de todo tipo de vasos. Pero lo que importaba realmente, les quería decir yo ese día, era el mensaje, el agua, lo que estaba dentro. Pero las personas han empezado a ver al profeta antes que a las profecías, y menospreciar la palabra de Dios es lo mismo que menospreciarlo a Él. Pues la palabra es el verbo es Jesús, y Jesús es Dios. Restarle importancia a la opinión de Dios en algún tema o área de tu vida es algo muy significativo para tu relación con Dios. La va a romper. En ese momento estás eligiendo la independencia con Dios. En ese momento le estás diciendo a Dios, el que es sabio sobre todas las cosas, que no tiene tanto la razón como la tienes tú, lo voy a hacer a mi manera. No menospreciéis la profecía. La palabra del Señor en sí misma es una profecía. Es una historia que nos conduce desde el origen de la humanidad hasta la vida eterna con Jesús, o en el lago que arde con fuego y azufre. El profeta te dirá: si haces esto de parte de Dios, te llevará a este lugar. Pero si no haces esto, sino que haces esto, eso te conducirá a aquel lugar. Eso hace el profeta, guiado por el Espíritu Santo. Toma el pasado, trae al presente, qué es lo que hay que hacer, y luego le da una mirada al futuro, a dónde es que vas a llegar si haces esto o continúas haciendo aquello. No menospreciéis la profecía. Y a veces salimos a la mitad de la cuadra donde nuestra congregación está funcionando, y se encuentra con alguien. ¿Qué hubo? ¿Cómo estuvo el culto? No, qué bendición de palabra. ¿Y de qué hablaron? Cero pollito. El pastor tenía una camisa azul y el zapato roto. Se le dañó el computador y la luz no le prendía. No menospreciéis la profecía. Si luego dice, examinarlo todo, retener lo bueno, abstenerlo de toda especie de mal. Y es lo que se debe buscar: aborrecer la maldad y amar la justicia, porque así lo hacía Jesús. Y Jesús vivió una vida santa. Hermanos, debemos anhelar estas cosas. Tenemos la ayuda del Espíritu Santo para todo eso. Sin embargo, requiere de tu intervención, de tu iniciativa, de tu deseo, vencer el cansancio, vencer la depresión, vencer las malas pasadas que nos da la cotidianidad, y seguir a Cristo a toda costa. Amén. No perder tu identidad de ninguna manera. En cualquier situación mantenerte firme con la templanza que nos da el tener al Espíritu Santo dentro de nosotros. Amén. Un carácter establecido. Temple. Amén. Amén. ¿Para qué dio todas estas recomendaciones Pablo? Les pido su atención, por favor. ¿Para qué dio todas estas recomendaciones el Espíritu Santo a través de Pablo? En el verso 23 dice:
y si hacéis esto, el mismo Dios de paz os santifique por completo. ¿Qué quiere decir? Que no estaban santificados. Sí estaban santificados por el Espíritu Santo y por la palabra. Amén. Sí, amén, amén. Pero la santificación se ratifica y se va logrando en este ámbito mortal, hermanos, día con día. Usted va obteniendo logros día con día. Así es. Usted va superándose a usted mismo día con día. El viejo hombre va quedando muy lejos allá atrás. La nueva criatura empieza a salir, Amén. a emerger, a ser pulida, a dar forma. Esa forma es la forma de Cristo. Amén. Y luego dice, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible. Y hablábamos acerca de la palabra irreprensible, y quiere decir que nadie tiene que decir algo acerca de esa persona, ni de cómo piensa, ni de cómo vive, ni de cómo siente, porque es una persona intachable, como lo fue Cristo. Entonces la santidad, cuando la empezamos nosotros a tratar, no voy a alcanzar porque ya la tenemos. Nos santificó por la palabra, por el Espíritu Santo, el Señor, cuando vinimos a Él. Pero nosotros confirmamos esa santificación, esa santidad con nuestro comportamiento, con nuestra respuesta y con nuestra conducta. ¿Sí o no? Amén. ¿Por qué? Porque es necesario que nos mantengamos en esa actitud, porque la venida de nuestro Señor Jesucristo es en el día que menos pensemos. No nos podemos dar exactamente, no nos podemos dar el lujo de vivir desordenadamente hoy, mañana. Hoy peco, mañana rezo, mañana empato. Hoy me hago un autogol, mañana hago un gol a favor. Bien, Jesús ha muerto por nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Amén. Porque somos débiles. Pero tener una vida condicionada al pecado no es la vida de un cristiano. Nosotros declaramos la guerra a Satanás y al pecado mismo. Nosotros todo el tiempo combatimos contra el pecado, pues el pecado ya no gobierna nuestra vida. Satanás ya no gobierna nuestra vida. Es el Espíritu Santo y la palabra de Dios los estatutos gobernantes de nuestra vida. Amén. Amén. Y no nos podemos dar el lujo de lunes festivo espiritual. No podemos echarnos una canita al aire, porque no sabemos cuánto demore nuestra restauración. Porque tenemos que estar listos, porque tenemos que estar preparados. Y porque Dios exige que nuestro espíritu, alma y cuerpo estén guardándose irreprensiblemente para su venida. Amén, amén. Y su venida podrá ser en 10 o 100 años, pero también puede ser en el siguiente minuto. Y si tú no estás listo y preparado o preparada, entonces, ¿qué pasó con tu conversión? ¿Y qué pasó con todo lo que el Señor entregó en tus manos? ¿Qué pasó con esos años dentro de la iglesia religiosamente asistida? Pues es hora de poner las sirenas a sonar, de encender las luces de alarma y de preparar nuestro cuerpo, alma y espíritu. Ahora, el orden es importante. Aquí dice espíritu, alma y cuerpo, porque usted recibe un nuevo nacimiento en el espíritu. Y dado ese nuevo nacimiento de tu espíritu, tu alma día con día empezará a surgir en el espíritu de la esencia de la escritura. Y al ir creciendo tu alma, donde están tus emociones, donde está tu poder de decisión, tu voluntad,
donde están tus sentimientos. Al ir evolucionando en la palabra, tu alma se va a ir viendo reflejado también en tu cuerpo y en tu conducta natural acá en la tierra. Entonces, conforme permitas el proceso sea fluido, vas a mantenerte en buenas condiciones de irreprensibilidad delante de Dios y delante de los hombres, para que no te coja descuidado el día de la venida del Señor. Amén, amén, amén. O el día de tu muerte. Lo cierto es que el Señor ha prometido que vendrá por la iglesia. Lo cierto es que el Señor ha dicho que vendrá como ladrón en la noche, y el ladrón no viene sino cuando todo el mundo está durmiendo, esperando una posibilidad, un descuido. Un descuido. No que Dios se esté comparando con un ladrón, solo en el aspecto de lo secreto y de lo furtivo que será su venida. Amén. Aquí yo a los hermanos de la iglesia un día, yo no les aviso cuando va a haber cena. Cuando ellos van entrando, van viendo la mesa, el vino, el pan sin levadura. Había cena y no dieron. Porque así será la venida del Señor. Amén. Debes mantener una paz con Dios. Debes procurar estar en buenos términos con todos los hombres en cuanto te sea posible. Amén. Amén. Y la enseñanza es esa: mantengamos el moral listo. Mantengamos el moral listo, sin ningún apego, sin nada que nos haga lastre, peso que nos impida ir al encuentro con el Señor. Vamos a hablar un poco de esto en cuanto el tiempo nos lo permita. En Juan capítulo 14, voy a leer rapidito y vamos a estar tratando esto durante todo este medio. Juan capítulo 14, nos vamos a dar una probadita. Juan capítulo 14, versículo del 1 al 3. Dice Jesús, Juan 14, 1 al 3: no se turbe, no se confunda vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, y si así no fuera, yo os lo hubiera ya dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Anuncia el Señor el evento esperado por la iglesia, llamado el rapto o el arrebatamiento de la iglesia. Y mira lo especial, como dice él en el versículo 3: y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez, arrebatamiento, y os tomaré a mí mismo. ¿Cómo es eso de que os tomaré a mí mismo? ¿Qué clase de error gramatical tuvo el autor de esta parte de la Biblia? ¿Cómo está eso de que os tomaré a mí mismo? Bien, ¿cuántos saben que la iglesia es el cuerpo místico de Cristo? Y si Cristo es la cabeza y nosotros el cuerpo, por eso dice: vendré y os tomaré. A la iglesia os tomaré a mí mismo. Amén, amén. Porque Jesús sin la iglesia está incompleto. Sí, amén. ¿Será una blasfemia? Pues yo no sé. Pero si el hombre dejare a su padre y a su madre y se unirá con su mujer, y ya ellos serán una sola carne, queriendo decir que yo sin ella ya no estoy completo. Ella sin mí ya no está completa. Somos uno en el matrimonio. Pues así mismo anhela a Jesús que estemos con Él, siendo uno, como quiera que la iglesia es denominada
la novia y futura esposa del Señor Jesús. Amén, amén. ¿Está claro? Amén. ¿Lo van comprendiendo? ¿Me he podido explicar bien? Amén. Os tomaré a mí mismo, se refiere a la iglesia. Nadie podrá ir allí que no forme parte de la verdadera iglesia. ¿Y cuál es la verdadera iglesia? Pues nosotros, Eliezer. Mira, la verdadera iglesia realmente se compone de corazones que creen en la Escritura, conforme está escrito allí. Personas que siguen a Cristo y obedecen todo lo que Él mandó para la iglesia: congregarse, respetar la autoridad, vivir en santidad, procurar el bienestar de tu prójimo, seguir sus enseñanzas, predicar el evangelio, practicar la misericordia, orar sin cesar, mantener un gozo permanente. Esa es la iglesia verdadera del Señor. ¿Qué quiere decir, pastor? Que muchos estarán en congregaciones cristianas evangélicas y no podrán ir en ese arrebatamiento porque no estaban preparados. Recuerde que el Señor vendrá por una iglesia y sin arrugas. Amén. Ataviada para su marido. Dice el Señor: los cobardes no heredarán el reino de los cielos. No pueden entrar, no pueden. Los abominables estarán fuera. Los que carecen de fe, los incrédulos, no pueden entrar. ¿Cómo? Si esto aquí se es por fe. Amén. Y el que tiene fe cree que esta es la palabra de Dios y que la debe obedecer, y la obedece. Amén. Entonces, cuidado, iglesia. Encendamos, vamos, hermano, prenda la alarma, ya, suene la sirena, encienda las luces, porque tenemos que estar preparados. Sí, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, instantáneamente vendrá el Señor por su pueblo, y tú lavando ropa, y tú pensando: ¿qué hago de almuerzo? Si los frijoles se me quemaron, se me entiezaron, el chicharrón ya no puedo. Vamos. Son los últimos tiempos. Cristo viene en breve. Amén. Merece el Señor, por haber venido y humillarse a su condición, a esa condición de hombre, y hacerse obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Merece que nosotros hoy nos pellizquemos espiritualmente y tomemos la decisión de apasionarnos nuevamente por Él. Merece el Señor una respuesta de la iglesia que diga amén. Así como en Él las promesas se cumplirán, sí y amén. Así nosotros, que Él pueda obtener esa respuesta de fe que espera. Obediencia, respeto, bendición. Bendición para el Señor. Amén. En Hechos capítulo 1, versículo 6. Hechos capítulo 1, versículos 6 al 11. Listo. Dice: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, escucha, el Señor está ya resucitado. En este momento el Señor está ya resucitado y se quedó con los discípulos unos días más para enseñarles otras cosas, para darles dirección, para darles cartilla, un poco más de cartilla. Pero llegó el momento. Aquí dice: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Resucitado el Señor, y ellos todavía estaban pensando en cosas de este mundo. Oye, ¿cómo la humanidad, cómo nosotros, cómo la iglesia podemos a veces ser tan testarudos, ¿no? No los estoy criticando a ellos, digo todos nosotros. El Señor nos está diciendo, estamos viendo sus milagros, estamos viendo su mover, se está cumpliendo la escritura en todo el mundo. Afganistán, Irán, no, Siria,
Pero ¿qué más quieren? El empoderamiento chino, las alianzas con Rusia, todo escrito en el libro de Daniel y Apocalipsis. Y aún así decimos: Señor, ¿me podrás dar el carrito? Porque si no te hago un berrinche, y si no, pues no me voy a congregar, porque pues ¿para qué si no me dan lo que te pido? ¿Y qué dice la Escritura con respecto de eso? No busquéis las cosas de este mundo. Pon tu mirada en las cosas de arriba, que son eternas, que no son corruptibles, que no se envejecen. Amén. ¿Qué dice la Biblia? Puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de tu fe, por la que puedes ser salvo y pasar a la eternidad en la presencia de Dios. Y seguimos dudando, y seguimos todavía como: bueno, yo voy. ¿Para dónde voy, Vicente? ¿Para dónde va la gente? No vayas para donde va la gente. Ve para donde está Cristo. Y quédate en esa ruta. No lo pierdas de vista. No pierdas de vista el que te puede bendecir, el que te puede llevar no solo una doble porción de unción, sino una eternidad junto a Él y su herencia. Amén, para compartirla contigo. Dice: y les dijo, verso 7, no nos toca a vosotros saber los tiempos y las sazones. En otras palabras, ¿a ustedes qué les importa eso? Están conmigo. Estoy hablando de un reino eterno. Me crucificaron, fui a las profundidades de la tierra y resucité, y todavía están preguntando: ¿restauraré a Israel el reino? Por favor. Señor, perdónanos. Una y otra vez, Señor. Una y otra vez. Dice que el Padre puso en su sola potestad cosas que solo Dios decide. Dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros quien, el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. No habían sido llenos con el Espíritu Santo. Los perdonamos. Amén. Versículo 9: y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, que se hizo el Señor. Entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Ese mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Amén. Amén, amén. Cristo va a volver. Amén. Y va a volver por la iglesia. Amén. Estemos preparados. Amén. Estemos listos. Busquemos la paz. Sigámosla. Honremos la santificación que hizo Dios por la palabra, por el Espíritu Santo, buscando aborrecer el mal, amando la justicia, practicando la santidad en todo lugar, en todo momento, sin vacaciones espirituales. Hermanos, son los últimos momentos. Necesita Dios una gloria nueva para su iglesia, pero también la iglesia necesita levantarse para recibir esa gloria nueva. Una iglesia valiente, una iglesia decidida, una iglesia comprometida en los ayunos, en las oraciones, una iglesia que se mueve en predicación, pero también en testimonio. Amén, amén. Es el mensaje de nuestro Señor. Hoy más que nunca está cerca y más cerca la venida de nuestro Señor Jesús. Amén, amén, amén. Señor, en el nombre de Jesucristo yo hoy te doy gracias porque has sido tan generoso, pero tan generoso, que aunque suenen las sirenas,
que aunque corran, Señor, por las emergencias en este tiempo, tú sigues diciendo: humanidad testaruda, vengan a mí, no se queden, vengan a mí los que están trabajados y cansados, cargados, que yo los haré descansar. Señor, muchas gracias por tu palabra. Señor, oprime en nuestros seres, en nuestra vida, ese interruptor que nos active y nos ponga en modo de apresuramiento, porque el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, sin avisar, buscando algo importante que llevarse a algo de valor, esperando el descuido de los que habitan en ese lugar. Pues bien, ese algo de valor es la iglesia de Cristo. Él quiere, pero sepan que los ladrones llegan en el momento que menos los esperemos. Amén. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Me despido. Un abrazo grande y fuerte. Ojalá hayan podido tener el abrazo de Dios también a través de su escritura. Se les quiere mucho. Nos vemos dentro de 8 días. Soy Julio Paredes. Bendiciones.